Hola, buenos días, comunidad San Patricio. Feliz miércoles, ombliguito de la semana. Estamos de manteles largos recibiendo un conferencista con mucha trayectoria, con mucha trascendencia en nuestra comunidad juarense, el doctor Mario Martín Astorga Olivares, que hoy nos va a otorgar la conferencia Estrategias para sobrevivir y vivir en tiempos de COVID. Hola Mario, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Telma, buenos días. Buenos días a toda la comunidad San Patricio. Gracias por la invitación. Es un placer estar aquí contigo y con ustedes. No, un honor, en serio, estamos así ávidos de gente preparada como tú. Te agradecemos muchísimo el espacio que hiciste para estar con nosotros. Sabemos que tu agenda es muy ocupada, entonces a disfrutarte totalmente con estas estrategias. Bienvenido. Muchas gracias, Telma. Gracias. Espero que les sirvan. Son así estrategias bien puntuales. Por ahí en los comentarios vayan anotando dudas o preguntas. Me imagino que al final las podemos ver. Perfecto, claro que sí, esta es tu casa. Adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, gracias por la atención. Gracias por conectarse tan temprano. Bueno, para mí es muy temprano, a las 9 de la mañana. Este, Fíjense que desde que inició esta situación, esta pandemia, una de las cosas que más nos ha pegado y que nos ha lastimado un poco, pues es todos los cambios que hubo en nuestra vida, ¿no? Obviamente lo más trágico que han sido las pérdidas humanas y lo más difícil que es sobrellevar, vivir, estar con esta enfermedad. Pero una de las cosas que nos ha costado mucho trabajo y que nos complica poder sobrellevar esto es la aceptación de esta realidad que aunque nosotros no pedimos, ya se encuentra con nosotros. El ser humano se le complica en muchas ocasiones aceptar las realidades o las cosas que pasan. Y el término aceptación a veces se confunde. Aceptación es saber que esto está pasando, pero aceptar no significa resignarse. Aceptar no significa quedarme sentado sin hacer nada. Aceptar no significa quedarme con los brazos cruzados y ver pasar el tiempo y ver pasar la vida sin generar alguna estrategia para vivir y sobrevivir. Entonces, en esta ocasión, yo les quiero traer estas estrategias precisas, rápidas y concisas que son funcionales y que les van a dar la oportunidad de ir viviendo y sobreviviendo esta situación que aunque no nos gusta a ninguno y a ninguna, son situaciones que tenemos que ir aceptando, ¿no? Y les digo, en el ser humano lo que más nos cuesta trabajo es aceptar haciendo, porque podemos aceptar resignándonos. Y en esta ocasión, tanto para adultos, tanto para adolescentes como para niños, niñas, les van a servir estas estrategias. No van a saber si funcionan estas estrategias hasta que las pongan en práctica y son bien puntuales y son bien precisas. Entonces vamos a verlas de una por una y las vamos explicando. Me gusta mucho esta frase de Oscar Wilde que dice, todos los grandes acontecimientos tienen lugar en nuestra mente. Aunque esta situación que estamos viviendo no es algo irreal, es real, es algo que todo mundo observamos, que todo mundo estamos viviendo, la interpretación y la importancia que le damos a la situación que vivimos a veces se convierte en algo irreal y tiene que ver o está relacionada con nuestros pensamientos y nuestras ideas. Entonces, de una situación que de por sí es compleja, puede ser que nuestra mente nos juegue una mala pasada y lo interpretemos al doble o al triple de la intensidad que tiene o le quitemos importancia. Entonces me gustó empezar o me gusta mucho esta frase para dar inicio porque en muchas de las ocasiones nuestra mente no nos ayuda y entonces hay que acudir y abogar a cambiar nuestras estrategias y nuestra forma de pensar para enfrentar esto que sí es real. Entonces vamos a ver estrategias precisas y puntuales que les van a servir tanto de forma individual como en la parte familiar. Número uno, todos y todas necesitamos hablar de lo que está sucediendo. No es excepcional. Hay personas que incluso siendo introvertidas tienen esta necesidad de hablar, pero no sé si les ha pasado que hablar en exceso alimenta el miedo. Es decir, yo puedo estar tocando el tema de lo que estamos viviendo, de esta pandemia, del COVID,
de las situaciones de contagios, del miedo que tenemos a esto durante todo el día. Le puedo invertir mucho tiempo y lo único que estamos haciendo es alimentar este temor. Pero el miedo no lo podemos evitar, lo tenemos que usar a nuestro favor. Entonces, ¿cómo le hacemos para estar evitando hablar todo el tiempo de la situación y alimentar el miedo? La recomendación es esta: dediquen en su familia, incluso en los miembros de la familia que en apariencia están más tranquilos o tranquilas, 1 o 2 espacios específicos al día. Aproximadamente, yo recomiendo que sean unos 30 minutos. Conforme vaya avanzando esto, pueden ser menos, pueden ser 20 minutos en la mañana, 20 minutos en la tarde, y en familia o con quien ustedes decidan, utilícenlos para hablar de todo lo relacionado con la situación actual, todo lo que implique sensaciones, pensamientos, ideas de lo que trata el tema. Esto es bien importante. Fíjense cuál es la importancia de esta estrategia. La importancia de esta estrategia es: no evitamos hablar del tema, porque también la palabra evitar implica evadir. No evitamos hablar del tema, expresamos nuestras emociones y sentimientos relacionados con esto, pero no ocupamos todo el tiempo de nuestro día. Entonces, son 20 o 30 minutos, 1 o 2 espacios específicos al día para hablar de esto. Puede ser que en algún momento no tengan la necesidad de hablar, pero yo les recomiendo que de todos modos hablen, que alguien saque el tema. ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? ¿Qué pienso? ¿Qué siento sobre esta situación que está pasando? Aquí no importa si es verdad o mentira todavía esto que yo estoy hablando, simplemente es para expresarlo. Lo saco, pero el resto del tiempo tenemos que hablar de otros temas. Es decir, ya este tema ya no se toca, excepto que sea extremadamente urgente. Si se fijan, no alimentamos el miedo, porque ahorita vamos a ver más adelante otra estrategia para enfrentar directamente a ese miedo que nos colapsa, que nos impide seguir avanzando. Entonces, esta estrategia la puse primero porque es de las más importantes. Funciona porque desbloqueamos ese síntoma ansioso y que nos causa inquietud sobre el hecho de estar hablando y hablando y hablando y hablando en exceso. Y este hablar y hablar en exceso a veces perjudica no solamente mi estado emocional y me hace que esté más ansioso o ansiosa, sino también puede ser que contagie y perjudique a los miembros de la familia en donde estoy. Y si alguien estaba tranquilo o tranquila en la familia y de repente tengo este exceso de lenguaje o de hablar sobre el tema durante todo el día o no me lo quito de la cabeza, voy a empezar a poner ansiosos y ansiosas al resto de la familia. Entonces hay que dedicarlo, pero no en exceso. Siguiente estrategia. El exceso de información satura y angustia cuando informamos o cuando recibimos muchísima información, más cuando la información es falsa, porque confunde y nos pone en riesgo. Por favor, créanme, hay muchas noticias y mucha información que es falsa y que compartimos. Yo les pido, por favor, que cada vez que vayan a compartir una noticia, revisen el contenido y revisen la liga o revisen la fuente. Es bien importante. Recuerden que aunque muchos de nosotros sabemos que alguna información, por ponerles un ejemplo, en una red social como Facebook se sube y a veces es mentira, muchas personas creen que todo lo que se sube a Facebook es verdad. Y entonces incluso personas que comparten la nota de una página o de un sitio tampoco leen el contenido, es decir, se comparte por compartir. Hay ocasiones en que son noticias muy antiguas o noticias de un medio que nadie conoce. Entonces, si nosotros la información que recabamos o nos saturamos de información, todo el día estamos leyendo, todo el día estamos escuchando, todo el día estamos viendo noticias, nos va a angustiar y nos va a saturar. Y más si es mentira. Entonces, ¿qué hacemos ante esta situación? Hay que elegir solo 1 o 2 momentos al día para informarte, obviamente usando fuentes confiables. Una fuente que sea relacionada con el gobierno federal, gobierno estatal, gobierno municipal o la Organización Mundial de la Salud, que son las fuentes de mayor confiabilidad.
Cualquier persona que ponga algún comentario, alguna opinión, aunque en ocasiones o en la mayoría de las ocasiones puede ser que sea verdad, siempre viene derivado de una opinión personal y en ocasiones eso nos satura. Hay que seleccionar con cuidado lo que vamos a reenviar, reflexionando si es de utilidad. Ayer y durante todo este proceso que le he dado seguimiento en mi trabajo, que es en la cuestión psicológica a esta pandemia, o a este comportamiento de todos nosotros durante esta pandemia, una de las cosas que he identificado es que a través de generar miedo, tratan de que nosotros reflexionemos sobre, obviamente, la posibilidad de disminuir los contagios, ¿no? Aquellas personas que pueden hacer reuniones de muchísimas personas, que han estado contagiando a otras personas. A través del miedo tratan de que la gente o que las personas reflexionemos para evitar este tipo de contagios y no está funcionando. Y no funciona porque los contagios siguen. Entonces no funciona y nosotros seguimos alimentando el miedo. Seguimos alimentándolo con las noticias verdaderas o falsas, pero difundiéndolas y satura muchísimo. Ustedes en este momento pueden abrir su página de Facebook, pueden prender la televisión, pueden prender la radio, pueden leer algún periódico impreso todavía y las noticias están saturadas de esta información. Entonces, seleccionen el medio que van a utilizar, seleccionen lo que van a compartir, averiguando y tratando de que la información que ustedes lean sea verdad. El hecho de que alguien diga, yo tengo un amigo o una amiga que es profesional de la salud y me cuenta que ya eso parece un proceso de comunicación que confunde y parece lo que todos conocemos como teléfono descompuesto. Entonces es bien importante saber específicamente qué tipo de información y qué tipo de fuente vamos a consultar para la información. Entonces, en esta segunda estrategia, el exceso de información nos satura, nos angustia y más cuando es falsa. Entonces, hay que elegir uno o dos momentos para informarme y seleccionar con mucho cuidado de dónde me voy a informar. Todo el resto de la información hay que ignorarla o hay que evadirla. Entonces, se fijan, la primera y la segunda estrategia tiene que ver con hablar, hablarlo, ¿sí? No hacer indirectas, no hacer comentarios, no, poner precisamente el momento para hablarlo, 20 o 30 minutos, y en esta segunda estrategia saber de dónde voy a elegir la información, pero también elegir uno o dos momentos en donde yo me puedo informar de esto. Entonces, esta segunda estrategia es muy, muy importante y créanme, pónganla en práctica y nos va a ayudar mucho a disminuir la angustia y la saturación de información. Esta tercera estrategia es también muy, muy importante. Estar mucho tiempo juntos en un espacio reducido, en este confinamiento, en este semáforo naranja en donde estamos, cuando estuvimos en semáforo rojo en donde definitivamente estaba prohibido salir. Estar mucho tiempo, incluso en familias, incluso en relaciones de pareja, en relaciones entre hijos, entre hermanos, hermanas, es estar mucho tiempo nos pone a veces incómodos e irritables. Créanme que esto no tiene nada que ver con una situación de pensar que mi familia no está sana. El solo hecho de convivir mucho tiempo con alguien con que regularmente no convivo porque me iba a la escuela, porque me iba al trabajo, porque hacía actividades fuera de casa, nos puede naturalmente poner irritables, incómodos. Imagínense de repente ver a mi hermano o a mi hermana todos los días, todo el día en la casa, aunque cada quien esté en su cuarto. Saber que ahí está mamá, saber que ahí está papá, saber que ahí está la esposa, el esposo, el hijo, la hija, y que antes por lo menos teníamos este espacio para nosotros cuando salíamos al trabajo o cuando salíamos a la escuela. Entonces es muy común que en este espacio reducido nos pongamos irritables. ¿Qué hay que hacer? Hay que poner especial atención en practicar la gentileza. Imagínense, si yo me siento irritado, si yo me siento incómodo estando en casa, sea un niño, sea un adolescente o sea un adulto, imagínense los demás. Entonces, si yo me siento mal, mi pareja también posiblemente se sienta mal, incómoda, irritable. Si yo me siento irritado, si yo me siento incómodo, angustiado, posiblemente mi hijo, mi hija también sienta lo mismo. Entonces, cuando yo tengo este sentimiento de empatía,
La única solución es practicar la gentileza. ¿Les ha pasado? No sé, a mí sí me ha pasado las ocasiones en que he tenido que salir de casa. Me ha pasado que las personas a veces ni siquiera contacto a los ojos tenemos, que es el único contacto, por lo menos, que podemos tener con los demás, porque obviamente debemos tener la sana distancia y usamos el cubrebocas. El cubrebocas nos impide sonreír. La sonrisa es socializadora. La sonrisa nos ayuda a socializar y ahora no sabemos si la persona de frente está sonriendo o no. Y lo único que nos queda es la mirada. Y hay ocasiones en que ni siquiera nos volteamos a ver por amabilidad o gentileza. No hablo solamente de las personas de casa, sino afuera. Entonces pareciera que nos dijeron tampoco le hables al otro o a la otra por temor al contagio y no es así. Con la sana distancia y con un cubrebocas, buenos días, ese saludo, ese permiso, esa palabra que le podamos decir a los demás va a ayudar mucho. Entonces, practicar la parte de ser gentiles, de ser amables con los demás y con las demás. Entonces, tener atenciones como actos de ayuda, palabras de cariño, de apoyo, un tono de voz suave, incluso para expresar enojo y molestia, detalles que hagan a los demás sentir bien. Entonces, partiendo de que yo me siento irritado, es lógico que los demás también lo van a hacer, que los demás también se van a sentir así. Entonces, mucho ojo con esto porque nos ensimismamos y pensamos que yo soy el único, la única que me debo sentir así. Mi hermano, mi hermana, mi hijo, mi hija, mi abuelito, mi abuelita, con quien me haya tocado y me esté tocando pasar la cuarentena, puede sentir exactamente lo mismo que yo. Y más tomando en cuenta los diferentes estilos o los diferentes estilos de personalidad. Entonces, practiquen esta parte gentil tanto en casa como fuera. Siguiente estrategia. Cuando estamos preocupados, la tendencia es ensimismarnos, ahorita les decía, y a pensar en lo malo que podría ocurrir en el futuro. Pensar en lo malo, para lo único que me sirve es para plantear qué voy a hacer, cómo lo voy a prevenir. Pero el solo hecho de pensar en lo malo del futuro, pero no hacer nada, lo único que me va a causar es angustia. Entonces, hay que focalizarnos todos y todas en el presente, en el aquí y el ahora. No necesariamente estar pensando todo el tiempo en el futuro y sobre todo si este futuro es inadecuado. Entonces, hay que seguir las medidas de higiene, las medidas de sana distancia, el usar cubrebocas en el tiempo en el que sea necesario. Pero después de hacer eso, hay que ocuparnos de cosas en el presente, como hacer alguna actividad física, como sea, en la cochera, en la banqueta, en la casa, cualquier actividad física que a ustedes les guste, que les ayude, cualquier movimiento que tenga nuestro cuerpo y que estas actividades nos puedan conectar con nuestros sentidos. Escuchar música, preparar una comida rica aprovechando que está toda la familia o que estoy en casa y tengo tiempo de saborearla y de comerla, que no tengo que comer de manera rápida porque antes me tenía que ir a trabajar o tenía que ir a la escuela, ahora tengo un poquito más de tiempo. Cuidar y embellecer la casa, hacer cuidados y arreglos a la casa ya que estoy ahí. Cantar, crear o hacer algo con las manos, alguna actividad, algún taller que se pueda tomar en línea, bailar, jugar y aprender cosas nuevas. ¿Por qué? Porque esto me va a generar que no esté mi cabeza y mi mente siempre adelante. Y entonces, esta estrategia de estar pensando siempre en el futuro y estar pensando sobre todo en un futuro negativo, me puede llevar a que no disfrute esto. Y créanme, el futuro es algo que no está sucediendo. Y la reacción normal o emoción normal de una persona que piensa constantemente en el futuro es la ansiedad. Nosotros en psicología usamos una frase que aunque es cortita dice mucho del significado. La persona que es ansioso o ansiosa es porque siempre está pensando en el futuro. La persona que regularmente está pensando en el pasado es porque tiene más riesgo o está deprimido. La persona es feliz si está pensando en el aquí y en el ahora. Entonces, después de hacer esto, después de tener la precaución, hay que hacer actividades a solas
o en familia. Estas son algunas sugerencias. Ustedes pueden planear qué es lo que pueden hacer. Incluso después los chicos o las chicas de ir de estar en línea en la escuela, dedicarse después de hacer su tarea o incluso en los mismos lapsos o espacios pequeños que tengan de tarea, escuchar música, hablar, sonreír, buscar actividades que los hagan reír, que nos hagan estar contentos de manera momentánea, desconectarnos del trabajo, de la escuela. Estar en línea es cansado y más de alguna manera si son muchas horas las que estamos. Hay ocasiones en que estamos conectados todo el tiempo y nos desconectamos de otras actividades. Entonces, cuando estamos preocupados, la tendencia es nada más hablar de nosotros. Esta idea que tenemos sobre el no compartir nuestros miedos con los demás para no generarles más miedo en lugar de ayudar, preocupa, porque expresamos a través de nuestro rostro el miedo o la preocupación y los demás se enteran. Es muy difícil, sobre todo si estamos conviviendo todo el día, ocultar estas preocupaciones. Entonces, no hay que ocultarlas, hay que hablarlas, usar información precisa y dedicarnos al aquí y a la hora, hacer este tipo de actividades. Siguiente estrategia. Cuando estamos viviendo una situación así, una situación complicada o una crisis, porque hay personas que lamentablemente o tienen o se contagiaron de COVID o tienen algún familiar enfermo o enferma de COVID o desafortunadamente perdieron a un ser querido a causa del COVID o también personas que en esta época fallecieron y que desafortunadamente no se les permite por las condiciones llevar un duelo o llevar un proceso de un ritual funerario como regularmente lo hacíamos, con la reunión familiar, con las visitas, el pésame, acudir a un centro o a un espacio religioso, ya no se puede hacer por esta situación. Entonces, para muchas personas esto es entrar en una crisis. A veces sentimos, si estamos así, que esto va a durar para siempre. La sensación y la inquietud es creer que esto nunca va a terminar. Y obviamente este pensamiento nos hace estar más tristes o desesperanzados, es decir, no tengo la posibilidad o creo que esto no va a cambiar. Pierdo la esperanza de que esto se vaya a modificar. Entonces, ¿qué hay que hacer en esta ocasión? Dense un rato a diario para imaginar una escena del futuro, pero agradable. A propósito, recuerdan que pensar mucho en el futuro hace daño, sobre todo si es trágico, pero pensar en un futuro agradable no hace daño, siempre y cuando también no se nos olvide estar en el aquí y el ahora. Entonces, de manera premeditada, a propósito, piensen en un futuro agradable. ¿Qué van a hacer cuando exista mayor posibilidad de que podamos salir de viaje, que exista mayor probabilidad de que podamos visitar ahora sí y hacer una fiesta grande con familiares? De visitar a personas que desafortunadamente por esta situación no hemos visitado, de poder continuar, aunque sea después de mucho tiempo, con un ritual funerario y poder despedir ahora sí a nuestro ser querido. ¿Qué va a pasar cuando nosotros evaluemos o pensemos en algo que nos gusta, más allá del problema que estamos viviendo? Por ejemplo, visualiza ese momento donde el problema ya se resolvió. ¿Cómo vas a estar? ¿Cómo van a estar? ¿Cómo me voy a sentir? ¿Qué proyectos voy a iniciar? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué lugares o personas voy a visitar? ¿Qué cosas nuevas voy a aprender? ¿Qué situaciones voy a poder manejar de forma distinta? ¿Qué voy a hacer cuando yo ya no tenga angustia? Cuando yo ya no tenga ansiedad? ¿Qué va a pasar cuando yo ya no tenga tristeza? ¿Qué va a pasar cuando esté reunido, reunida con mi familia? Cuando pueda salir a hacer una actividad física afuera. ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces, ese futuro que es agradable me va a llevar a disminuir la angustia y la desesperanza que tengo. Hay que hacerlo, porque todo el tiempo anclados o pegados a esta situación de angustia no me va a ayudar y es como un cable con una alta tensión que constantemente está prendido, en algún momento se va a quemar y entonces emocionalmente nos desgastamos. Ante esta situación, puede ser a solas o en familia, preguntarle a nuestros hijos, ¿cómo te imaginas que vamos a hacer cuando salgamos de esto, cuando esto pase? ¿Qué te gustaría?
practicar, hacer, viajar, comer, salir y empezar a imaginar este futuro agradable tanto para mí como para mi familia. Cuando vivimos situaciones en las que nunca nos habíamos imaginado estar, porque nadie posiblemente nos habíamos imaginado estar en una situación así, lo más común es que experimentemos cansancio. Fíjense bien, cansancio incluso aunque estemos en una situación como esta, en donde aparentemente estamos sentados viendo la computadora. Al principio la idea equivocada era que esto no cansaba y al contrario, cansa, no sabemos si más que el hecho de acudir presencialmente a trabajar o a la escuela, pero claro que cansa incluso el hecho de estar muchas horas sentado conectados en un aparato como la computadora. Causa soledad. Hay personas a quienes la cuarentena las agarró solos, solas, viven solas. Posiblemente los tomó en otro país, en otro estado, en otro lugar de origen. Y también podemos experimentar situaciones que no tienen sentido. Entonces, cuando vivimos esto, es importante hacer algo para evitarlo. ¿Y qué es lo que hay que hacer? De acuerdo a sus propios valores y creencias, creencias religiosas, valores morales, de acuerdo a en lo que ustedes crean, busquen experiencias saludables que los ayuden a desconectarse por ratos de esta contingencia y entrar en un estado diferente de conciencia. Pareciera que el hecho de tener que cuidarnos y tener que ocuparnos por esta situación, no preocuparnos, ocuparnos, pareciera que esto no tiene relación con sentirnos contentos y felices. Alguien que ríe, que se ríe a carcajadas, que escucha un chiste y se ríe, que disfruta estar en casa, que se compra algo para comer, alguien que tiene esta posibilidad de hacerlo, pareciera que está marginado o marginada de la situación, porque no sé de dónde creemos o pensamos que nos dijeron que el hecho de llevar una situación así o de mostrar nuestra preocupación es estar todo el día angustiados, tristes, preocupados y solos. Y no es así. Tomando las medidas, cuidándonos todos, cuidándome y cuidando a los demás, necesito reír, necesito estar contento por momentos y disfrutar los momentos, pocos o muchos, que pueda tener a solas o con mi familia. Y entonces, de acuerdo a estas creencias, para desconectarme de la contingencia, puedo meditar, puedo hacer ejercicios de respiración, orar, rezar, les digo, es de acuerdo a sus creencias, escuchar música relajante, hacer yoga, hablar, platicar con las personas con las que estoy en mi casa, o puedo llamar por teléfono, puedo escribir mensajes de texto, puedo hacer videollamadas con personas y hablar y platicar, grupos de amigos que podemos estar conectados para poder descargar esto que sentimos, pero también para poder relajarnos, porque los momentos de cansancio y de soledad están incluso estando en casa. Y no por nada, en esta época también, hace un tiempo di una conferencia que se llamaba El comer emocional, porque todos y todas sabemos que estando ahí en casa, tanto a chicos como a grandes, de repente alguna emoción que traemos ahí que no la descargamos o que no sabemos que la traemos, la canalizamos a través del comer. Y entonces este cansancio y esta soledad de repente la queremos llenar con comida o personas que la quieren llenar con bebida, me refiero a con alcohol o más grave, ¿no? Utilizando algún tipo de sustancia o de droga. Y esta parte de sentirnos así, pues nos lleva a empeorar la situación más que a mejorarla. Es una de las cosas que tenemos que evitar o que hacer ante este cansancio y soledad y este sinsentido que de repente tenemos, es hacer estas actividades. Háganlas, dense el tiempo, pónganse a pensar hace cuánto que no se sientan en su cama, que no se sientan en su sillón, en una silla cómoda, que no se salen a su patio a jugar con sus mascotas. Las mascotas, los perros, los gatos, las tortugas, los hámster, los cuyos, cualquier mascota que puedan tener, hace cuánto que no disfrutan de su presencia por estar en el trabajo, por estar preocupados, por estar cansados, por sentir esa soledad, buscar hacer o buscar tener contacto con algo que nos haga sentir más relajados, como el jugar o el estar con las mascotas va a ayudar mucho, ¿no? Se lo agregué a estas opciones que vienen aquí. Entonces lo pueden hacer de forma individual
o lo pueden hacer en grupo. Fíjense bien, esta estrategia es muy, muy importante. Una de las emociones que es muy común en situaciones como esta que experimentamos es el miedo. El miedo es algo normal y común. No significa que no lo debamos de sentir, al contrario, el miedo o hay un miedo que nos ayuda a protegernos, pero el miedo, aunque es natural, a veces no sabemos cómo manejarlo. Recuerden que durante nuestra crianza, muchas de nuestras familias y también a muchos de los papás, los papás de mis papás, mis abuelos, mis bisabuelos, ven esto de generaciones. No nos enseñaron o nos enseñaron muy poco a saber qué hacer con emociones que no fuera la alegría. Cuando nos sentíamos alegres era muy normal y muy común, excepto algunas familias, ¿no? Que también se presenta. Era muy común que nos dijeran, sé feliz y debes de estar alegre todo el tiempo. Pero no nos decían y no nos enseñaron qué hacer con el miedo, qué hacer con el enojo, qué hacer con la tristeza, qué hago cuando la siento. Nos decían, no tengas miedo, nos decían, no llores, nos decían, no te enojes, pero no nos decían qué sí haz cuando aparezca el miedo, qué sí puedes hacer cuando aparece la tristeza, qué sí puedes hacer cuando te enojas. Eso no nos lo enseñaron. Y no nos lo enseñaron no porque se guardaran el conocimiento para ellos, no, no nos lo enseñaron porque no sabían tampoco cómo manejarlo mis papás, mis abuelos, mis bisabuelos. Y específicamente la emoción del miedo es una emoción que debemos primero saber de dónde viene. Hay dos tipos de miedo. El real, un miedo real, ¿cuál es? Es miedo a contagiarme, es un miedo real, no es un miedo irreal. Posiblemente hace 3 años, si yo sintiera miedo a contagiarme de COVID, pues le diríamos, oye, estás loco, ese miedo no es real porque no está pasando. Pero ahorita sí. Si yo voy pasando por la calle y un perro sale, saca su hocico de la casa del vecino y me muerde, y a partir de ahí yo le tengo miedo a estos animalitos, el miedo es real porque ya me pasó algo, ya sucedió algo directamente relacionado con esa situación a la que tengo miedo. Entonces, el miedo que es real me ayuda a cuidarme y me hace tomar precauciones saludables en el presente. Es decir, ¿qué precauciones saludables en el presente estoy tomando ante este miedo real? Por ponerles el ejemplo que es el miedo a contagiarme, lavarme las manos, usar cubrebocas y usar la sana distancia. Ese es un miedo real y me lleva a tomar precauciones saludables, evitar las reuniones con mucha gente, modificar mi alimentación, beber agua. Son precauciones saludables porque el miedo es real. Pero hay otro tipo de miedo que se llama miedo imaginario o miedo que no es real. Si yo le tengo miedo a los perros, pero nunca me ha mordido un perro, nunca me ha ladrado, nunca se ha puesto agresivo, nunca he tenido una situación real con un perrito, entonces el miedo es irreal, aunque mi cuerpo siente y reaccione con esa capacidad de miedo. Entonces el miedo imaginario me altera y me paraliza y me hace obsesionarme con lo malo que pudiera ocurrir, pero que no ha ocurrido. Entonces, el miedo real me lleva a cuidarme y me lleva a lavarme las manos y me lleva a usar cubrebocas y usar la sana distancia. Pero incluso dentro de la casa, ese mismo miedo se puede volver imaginario, porque entonces puedo actuar y hacer cosas como si ya tuviera y estuviera contagiado. Y entonces ya ni si ya uso doble cubrebocas, ya me lavo excesivamente y rígidamente las manos. La sana distancia no es de 2 metros, es de 15 metros. No dejo ni siquiera a mis hijos a que asomen la cabeza a la cochera. No les permito que hagan ejercicio, les digo que estén encerrados en su cuarto, les digo que deben tomar excesivamente vitaminas, exagero un síntoma que es común a lo mejor en esta época. Ese miedo entonces que partió de algo real ya se volvió imaginario. ¿Por qué? Porque ahora estoy haciendo algo que implica prevenir, pero se vuelve rígida y se vuelve obsesivo. Y la obsesión siempre tiene que ver derivado de ese pensamiento irreal. ¿Qué tenemos que hacer con estos dos tipos de miedo, el imaginario y el real? Al real hay que escucharlo.
Hay que saber qué me dice. A ver, hay temor a contagiarme, entonces hago esto que me dicen que haga, que es saludable, y entonces con eso hay mucha probabilidad de evitar el contagio. Me cuido, salgo, uso mi cubrebocas, uso la sana distancia, practico la gentileza, saludo a las personas, me río, bromeo, pero tomando en cuenta estas precauciones. Es real, me lleva a cuidarme. ¿Qué hay que hacer con el miedo imaginario? Esto es bien importante. El miedo imaginario, la única forma de sacarlo o de salir es escribirlo y evito hablar de ese miedo. Ese miedo sí lo tengo que evitar hablar. ¿Por qué? Porque este miedo irreal, si hablo, como les decía en la primera estrategia, lo voy a alimentar. Y es como ir corriendo con el miedo detrás de mí. La única forma de sanar el miedo, de disminuir el miedo es detenerme, voltear a verlo a la cara y enfrentarlo. Y el miedo desaparece. Este miedo imaginario tengo que escribirlo, escribir, escribir y decir y escribir y expresar a través de la escritura este temor y después evito hablarlo. Se puede convertir en un diario o esa hoja o esas hojas donde escribo a lo que le tengo miedo y que es irreal, entonces lo puedo romper, tirar, pero evito hablar de ese. Entonces, en la primera estrategia puedo hablar acerca de este temor, el escuchar la angustia de mis hijos, escuchar el temor, pero le doy el tiempo y después me dedico a mis actividades en la forma lo más normal posible, porque entonces voy a seguir alimentándolo, alimentándolo y alimentándolo. Fíjense bien, esta última estrategia es muy importante. La dejé al final no porque sea la menos importante que las otras. No están en esta secuencia de importancia. La dejé al final porque me quería permitir tomarme más tiempo en esta, porque esta es una de las estrategias o es una de las sugerencias que les traigo que va a evitar no solamente el sacar de forma agresiva el enojo, va a evitar muchísimos problemas que desafortunadamente se están presentando. Uno de ellos es la violencia familiar, discusiones, peleas, agresiones, precisamente por este tiempo de compartir en casa todos y todas juntas. Es frecuente que frente a lo que estamos viviendo podamos sentir molestia o enojo. Es frecuente y es normal, porque el enojo es una emoción natural. Les decía ahorita que nos han dicho no te enojes, pero el enojo viene, está en mi cerebro. El enojo no es una cuestión social. Socializamos la forma de expresarlo, pero mi enojo es primitivo, viene en mi cerebro, es natural, es como tener hambre. Entonces, cuando me dicen no te enojes, ¿qué hago con esa energía que me produce el enojo? Esta incomodidad en mi panza, sentir mi pecho caliente, sentir mi cara caliente con el enojo. ¿Qué hago? Me dijeron no te enojes, pero ¿qué sí hago, no? Entonces, el problema con el enojo es que a veces lo sacamos hacia otros, lastimándolos. Es decir, se expresa y lastimamos a los demás. ¿Cómo? Violentándolos, insultándolos, agrediéndolos, incluso de forma física. Y pensamos que como es real, tenemos el derecho de lastimar a otros, cosa que es falsa. No tenemos el derecho de lastimar a los demás. Tenemos el derecho a enojarnos, pero no a lastimar. Entonces, esa es una forma equivocada de sacar el enojo. La otra es contenerlo. La primera es hacia afuera, la segunda es quedármela. Cuando lo contenemos también nos lastima. Nos lastima porque nos guardamos esa emoción y entonces nuestro cuerpo paga la factura, que es me duele el estómago, me duele el pecho, me contengo y empiezo a morderme los dientes, tengo tensión, me da insomnio, problemas en general de sueño, me aíslo porque pienso que el enojo es mío nada más. Y entonces contenerlo y guardarlo también nos lastima a nosotros. Lo sacamos y lastimamos a los demás. Y o lo contenemos, pero nos lastimamos a nosotros. ¿Qué hacemos ante el enojo? Entonces, imagínense, reconocer la estrategia es la siguiente, reconocer el enojo
saber y decir y reconocerlo y decírselo a los demás, aunque el enojo es una emoción que se puede observar y obviamente sabemos cuando el otro, la otra está enojado y con ese enojo les voy a pedir que escriban una carta dirigida a alguien o a algo donde expresen toda su rabia y se puedan liberar de ella. ¿A qué se refiere con esto? Esta rabia o este enojo que voy a expresar puede ser a través de malas palabras, incluso las voy a escribir. No importa si tengo o no tengo razón en enojarme. Mientras lo sienta, voy a escribir esa carta dirigida a mi papá que me acaba de regañar, mi mamá que me acaba de llamar la atención, mis maestros que me encargaron mucha tarea, mi maestra o mi maestro que me llamó la atención delante de todos. Estoy tan enojado y siento tanta rabia que voy a escribir ese enojo. Carta a mi hijo o a mi hija que me acaba de sacar de mis casillas, que me acaba de decir algo que me lastima. Y entonces le escribo esta carta a algo, puede ser a esta situación, y puedo escribirle una carta de enojo a la pandemia, una carta de enojo al duelo, una carta de enojo a una situación que estoy viviendo. Y entonces en esa carta expreso todo esto. Háganlo. A muchas personas dicen, es que a mí no me gusta escribir. El problema es que como nos dicen nuestras mamás y nuestros papás, ¿cómo sabes si no te gusta algo si no lo has probado? Y esto yo creo que muchos de los chicos que están escuchando o chicas se van a identificar con esto, ¿no? ¿Cuántas veces nuestros papás o sus papás no les dijeron, prueba estas verduras? ¿Cómo sabes si no te van a gustar si no las pruebas? No van a saber si esto funciona si no realizan la carta. La expresan, se liberan, escriben tanto sea necesario hasta que corporalmente, físicamente vayan sintiendo que el enojo va disminuyendo, va hacia abajo. Pero cuando acaben esa carta, no la entregan, ¿eh? No se la van a entregar. Las cartas de enojo nunca se entregan. Y la otra condición es que la carta de enojo no se lee nuevamente, no se relee. Entonces, en cuanto le pongan punto final, la agarran, la hacen bolita, la tiran, o la rompen o la queman, lo que ustedes quieran. Porque entonces imagínense que el enojo es como un veneno que traemos dentro. Sacan el veneno a la hora de escribirlo y si se lo entregan a alguien, es como escupir ese veneno y estamos haciendo prácticamente lo mismo que tenemos que evitar, que es lastimar a los otros. Una carta de enojo, si la lee la persona a quien se le escribimos, lastima. Y entonces nada más ese veneno lo saco y se lo escupo a alguien. Entonces, eso no se hace. Pero también, si la vuelvo a leer, ese veneno que saqué es como si me lo volviera a tomar. Y entonces la instrucción es, después de hacer la carta, ya no la leo, ya no la releo y la tiro, la quemo o la rompo, pero jamás se entrega. Si es necesario hacer otra carta al siguiente día, háganlo, las veces que sean necesarias. Pero ojo, esta expresión de la carta de enojo no soluciona el problema. Si yo tengo una dificultad, por ponerles un ejemplo, con mi hija, saco la carta de enojo hacia ella, la tiro, la rompo y ya estando más tranquilo, entonces me acerco a mi hija y arreglamos el problema. Aquí la situación es que yo le puedo decir, hija, me enojé contigo, pero ya no lo voy a hacer con enojo y voy a tener mayor posibilidad de estar pensando y de estar reflexionando sobre lo que le voy a decir para arreglar el problema. No sé si por ahí lo han escuchado en algún momento. Muchos terapeutas hace muchísimos años hablaban mucho del tiempo fuera. Yo creo que lo han escuchado, ¿no? Sobre todo se empezó a utilizar con los niños. Hacía un berrinche y se le daba tiempo fuera. Se le pedía que se saliera del lugar o nosotros nos salíamos del lugar. El problema era que después del tiempo fuera, no teníamos que regresar a arreglar el problema. Entonces lo que hacía era evitar una pelea, pero se iban acumulando problemas sin resolver. Entonces el tiempo fuera no servía. El tiempo fuera funciona si saco, disminuyo tensión y regreso a arreglar el problema. Puede ser ese día o más tardar al siguiente día, no puede pasar mucho tiempo. Entonces aquí en la carta de enojo es descargo, se parece mucho un tiempo fuera y regreso. Y entonces en este mismo ejemplo con mi hija, oye, me molestó esto, pero ya voy a tener mayor posibilidad de reflexionar, de pensar y de saber qué es lo que voy a hacer y cómo voy a hacerlo. Entonces, a mí me gusta mucho esta frase
para que resume cómo expresar el enojo. El enojo es como canalizar la fuerza de una enorme cascada sin lastimar a nadie. Imagínense la cascada de agua, cae con mucha fuerza. Lo único que voy a hacer es darle cauce, pasarla a otro lado, pero no la voy a cortar, no la voy a tapar. El enojo no se guarda, el enojo no se guarda, no se le pone una barrera, no se le reprime, el enojo se deja salir, pero canalizado hacia otro lado. Entonces es como una enorme cascada, como la fuerza de una enorme cascada. Vamos a canalizarla, pero sin lastimar a nadie, ni a mí, ni a los demás. Muy, muy importante. Esta carta o esta estrategia para el enojo funciona tanto para niños como para adolescentes, como para adultos, papá, mamá, y es muy natural la emoción del enojo. Ahora ya sabemos qué hacer. Pruébenlo. Si después de terminar la carta me doy cuenta que sigo enojado, tengo que continuar haciendo otra o continuar con la que se supone que ya había terminado. La conexión es, voy sintiendo que me voy descargando a la hora de expresar enojo. Esto es bien importante y lo dejé al final y me quise tomar más tiempo porque es muy común por la convivencia que tenemos, por la información que recibimos, por los problemas que podamos estar pasando ante esta situación, problemas económicos, laborales, problemas emocionales, depresión, trastornos del sueño, problemas de sobrealimentación que vino o que se vinieron a exacerbar o a ser más fuertes en esta pandemia. Entonces, exprésenlo con las palabras que ustedes quieran. La carta de enojo no debe llevar ortografía ni bonita redacción, como sea. Y cada vez que lo sienta, lo puedo escribir. Mucho ojo, que quienes hagan esta carta de enojo, si yo veo que mi hija está haciendo una carta de enojo, no me burlo, no la señalo y al contrario, la aliento a que lo haga, aunque el enojo tenga que ver conmigo, ¿sí? Es bien importante decirle, si no te vas a enojar o el enojo no lo sacas así, tenemos que darle una sugerencia, como si lo puedo sacar. Y bueno, fíjense que para ir cerrando esta plática, esta información, todos tenemos un miedo real sobre todo en esta situación, el miedo a contagiarnos y sobre todo este temor que nosotros mismos tenemos después del contagio a fallecer, perder la vida, pero también obviamente un miedo a que alguien cercano a mí se contagie, sufra y que desafortunadamente pierda la vida. Y nos hemos olvidado de algo más importante y que podemos hacer para evitarlo, que no tiene que ver con la muerte física, tiene que ver con la muerte espiritual, la muerte psicológica, la muerte del amor propio, la muerte de estas experiencias, porque a veces mi corazón sigue latiendo, yo sigo respirando, pero hay cierta parte que se ha muerto y que dejé morir de mí. Esa es la única muerte que podemos evitar. La otra posiblemente no. Cuidarnos, protegernos, ayudarnos, pero a veces físicamente respiro, mi corazón sigue latiendo, voy caminando, pero estoy muerto por dentro y esa muerte no le pusimos atención. Y me gusta mucho ya para cerrar este poema de Pablo Neruda, que se llama así, que dice así, se los leo. Muere lentamente quien no viaja, quien no lee, quien no escucha música, quien no encuentra gracia en sí mismo. Muere lentamente quien destruye su amor propio, quien no se deja ayudar. Muere lentamente quien se transforma en esclavo del hábito, repitiendo todos los días los mismos trayectos, quien no cambia de marca, quien no se atreve a cambiar el color de su vestimenta, o bien no conversa con quien no conoce. Muere lentamente quien evita una pasión y su remolino de emociones, justamente estas que regresan el brillo a los ojos y restauran los corazones destrozados. Muere lentamente quien no gira el volante cuando está infeliz con su trabajo o su amor, quien no arriesga lo cierto ni lo incierto por ir detrás de un sueño, quien no se permite
ni siquiera una vez en su vida, huir de los consejos sensatos. Vive hoy, arriesga hoy, hazlo hoy. No te dejes morir lentamente. No te impidas ser feliz. Este poema es de Pablo Neruda y me gusta mucho para cerrar esto. Esta plática se llamó Estrategias para vivir y sobrevivir en tiempos de COVID. Son estrategias puntuales. Aplíquenlas, transfórmenlas y eviten, obviamente, el contagio. Traten de hacer lo que esté en sus manos para evitar el contagio, la muerte, pero también la muerte espiritual, la muerte psicológica, la muerte emocional, que eso es algo que desafortunadamente se nos está yendo de las manos actualmente. Y esta sí la podemos evitar. Y si nos vamos sintiendo que vamos muriendo, vamos buscando estrategias para sobrevivir y para vivir en esta época difícil para todos, pero que esto no significa que no nos pueda dar la oportunidad de voltear a ver a los ojos aún con cubrebocas a la gente y a través del contacto expresarle que seguimos en la lucha y que no vamos a morir, por lo menos en la cuestión psicológica y espiritual. Les dejo mis datos si es que alguna persona desea algún tipo de apoyo o de ayuda. Me dedico a dar psicoterapia. Viene ahí mi correo, viene mi página de Facebook, donde a veces saco alguna información, sea para quien guste seguirme. Y el teléfono que viene ahí es el de la persona que me ayuda con la agenda. Pueden hablar y hacer una cita y nos vemos si es que alguna de las estrategias ya se aplicó y de alguna manera no han podido sobrellevar algunas situaciones que estén viviendo. La intervención es de forma en videollamada. En algunos casos muy complicados, muy difíciles, les estoy siendo sincero, sobre situaciones de suicidio, depresión, situaciones psiquiátricas complicadas, sí veo a las personas con sus medidas de seguridad en vivo porque la situación lo amerita, ¿no? Y más en estos momentos. Listo, no sé si ande por ahí, Telma. Tienes tu micrófono cerrado, Telma. Emocionada con el poema de oro. Sí, ¿verdad? Está muy bonito. Sí, está grandioso y nos hace realmente recapitular y verificar qué es lo que tenemos que renovar. Encarecidamente agradecida. Yo no quiero abusar de tus tiempos, pero tenemos bastante público. ¿Habrá oportunidad de algunas preguntitas? Sí, por supuesto. Antes de pasar a las preguntas, Telma, quiero pedirte la oportunidad y a las personas que están viendo esta plática para informarles sobre, eh, lancé un proyecto hace poquito dentro de mi página, por ahí viene un video donde explico el proyecto que tengo. Son dos cosas que vienen ahí. Una de ellas es que determinado cada cantidad de tiempo para no aburrir y saturar, lancé como un tipo de estrategia que se llama cápsulas breves de terapia breve, que son cápsulas pequeñitas de 1 minuto, de 2 minutos, donde doy estrategias específicas para ciertas problemáticas o situaciones que pueden seguir. Una de ellas es esta, lancé una sobre el comer emocional y las emociones que hay detrás del comer. Y tengo otra, Telma, porque hay ocasiones en que no sé si te ha pasado, les ha pasado a quien nos está escuchando. Hay ocasiones en que sí tengo una situación o un conflicto, tengo una duda, tengo alguna incomodidad, pero que esta incomodidad no implica un problema serio como para ir a terapia. A veces esta sensación de desahogo, compartir una historia personal que tengo que me trae por ahí incómodo, incómoda, de pareja, de la infancia, de la adolescencia, pero que no necesita un proceso terapéutico. Entonces abrí un correo electrónico especial donde las personas pueden escribirme su historia y yo les contesto a través del correo alguna sugerencia o les comparto algo que los pueda ayudar y las pueda ayudar. Obviamente esto no sustituye a un proceso de terapia, no es como terapia por correo. Es más bien te digo, en esos momentos en donde no necesito terapia, estoy seguro que no necesito segura, pero sí traigo este conflicto y esta incomodidad. Este correo se llama nárrame tu historia
así todo pegadito, @gmail.com. Para quien guste anotarlo, me puede escribir. El correo que les puse ahorita es el personal, o sea, a lo mejor para hacer alguna cita junto con el teléfono, pero este correo es especialmente para eso. Alguien que quiera compartir su historia, narrarme una historia que tenga, que quiera compartir y que le gustaría que le compartiera mi opinión. Entonces, he recibido muchos correos, sobre todo la temática es relaciones de pareja, no sé por qué. Luego a lo mejor nos damos una oportunidad de hablar de eso y Claro. por ahí les comparto algunas sugerencias sobre eso, ¿no? Pero el correo se llama así, nárrame tu historia @gmail.com, para quien guste escribirme. Yo personalmente les contesto, no pongo a nadie a responder, yo leo la historia y personalmente les respondo. Oh, perfecto, ¿no? Te agradecemos Sí. muchísimo porque sí, te vamos a mandar todas las cartas que tengamos ahí en cuestiones que, como tú bien dices, no sustituyen la psicoterapia, pero es una oportunidad de estar en retroalimentación contigo, que eres tan experto en todo esto. Mira, Gracias, Tema. Ahora sí, si tú quieres, continuamos con las preguntas o dudas que tengan. nos está informando una madre de familia que si tienes página, si gustas, al final ya queda grabado, le decimos a toda la comunidad y ahí se va a Ujú. compartir su correo personal y aparte el de Nárrame tu historia, gmail.com, ¿verdad? Sí, Bueno, toda comunidad San Patricio, es el momento, tenemos 5 minutos para no abusar del tiempo de nuestro doctor. no, no hay problema, Telma. Por favor, si gustan iniciar las preguntas, aquí vamos. Te están enviando muchos comentarios de gratitud. Muchas gracias, excelente plática y emocionada con el poema. Cada una de las estrategias sugeridas, estoy profundamente agradecida con el doctor Astorga, nos dice Elia García. Gracias por compartir esta información, son muchas. Gracias por ayudarnos, gracias. Muchas gracias. A cuidarnos por nosotros y los demás, gracias. Comunidad, ahorita es el momento de hacer las preguntas. El doctor va a ver la grabación y va a observar toda su gratitud. Es el momento de disipar si quedó alguna duda. Es que todo quedó muy claro, lo sabemos. Si quieren preguntar algo. Igual ahí vienen, te digo, ahorita pongo otra vez o repito los correos. Si tienen alguna duda y a lo mejor no la quieren hacer pública, también la pueden escribir. Ya tenemos aquí una que dice, ¿qué hacemos con el enojo a los que no se cuidan en la calle? ¿Cómo manejarlo? Fíjate que la carta funciona, ¿eh? Acuérdate que es la carta dirigida no necesariamente a alguien cercano, puede ser alguien incluso que no conozca. Por ahí a lo mejor vi que el vecino invitó a 50 personas a una fiesta y yo estoy muy molesto y aunque no me voy a acercar con el vecino, no estoy cerca, sé que no, por lo menos en esa vía no va a haber contagio, pero estoy enojado porque no respeta las reglas, puedo hacer esta carta. La idea no es arreglar las cosas con el vecino, lo que causa enojo y después frustración es creer que mi enojo va a hacer que el vecino cambie de opinión para que deje de hacer fiestas. Te estoy poniendo un ejemplo. Se causa frustración porque yo quiero desde mi trinchera arreglar un problema que es muy grande. Y entonces incluso si te fijas, a veces suben algunas personas comentarios a Facebook sobre este enojo y la idea es, si nada más es expresarlo, no funciona, porque lo hago en una frase o con un meme o con un video. Entonces tengo que hacer la carta. Y segundo, es decir, sí, me molesta. Sin embargo, o voy y un día cuando ya se acabe la fiesta, hablo con el vecino directamente y le pido respeto, o le pido que se cuide y nos cuide. O hago esta carta, pero sin tener esta creencia de que hablando o expresando mi molestia voy a arreglar ese problema, porque en realidad no lo voy a arreglar. No funciona así. Entonces, ¿qué hacemos con el enojo? Con ese sí puedo trabajar. Con los demás puedo hacer estrategias con familiares cercanos, personas que yo vea que no están cumpliendo esto, y puedo hacer una llamada telefónica, una videollamada, un mensaje y decirle directamente a ellos, oye, cuídate, cuídanos. Pero si es una situación así muy universal, mi enojo, expresarlo no va a modificar nada. Cada uno de nosotros sabe qué cosas tiene que hacer. Entonces, hacer la carta dirigida al vecino
ayuda para mí. Va a ayudar a descargar esto y obviamente eso va a hacer que no ande de mal humor, que no esté pensando todo el tiempo en eso y que obviamente este enojo a veces no lo pueda sacar con las personas que sí tengo alrededor, que es mi familia. Entonces ya me enojé con lo que hizo el vecino, siguiendo en este ejemplo, ando de mal humor y ya por ahí me peleé con mi pareja, ya por ahí ya preparé mi comida hacia la carrera, ya no hice el ejercicio que quería, ya no disfruté mi música, entonces, y el vecino sigue en su fiesta. Y yo estoy aquí enojado, frustrado, cansado por esto que está pasando. Entonces, hacer esta carta del enojo, aunque sea dirigida a alguien más, funciona mucho porque me descarga. Muchísimas gracias. Ahí tienes, Andrea, una herramienta para dejar fluir el enojo y no estar rumiando. Hay otra pregunta, Diana Susar. ¿Cómo manejamos el desaliento de nuestros hijos por la situación y el sentimiento que tienen de que cada día es igual? Yo lo he visto mucho en psicoterapia, Mario. Estamos teniendo este desbordamiento de emociones y de frustración y de negatividad y de desaliento en nuestros jóvenes, que ya nos compartiste muchas estrategias en el sentido de cómo plasmar nosotros una situación optimista para que ellos lo absorban y en el sentido del amor. Pero aquí la pregunta de nuestra madre de familia. Hay que acercarse con el hijo, la hija y preguntarle, ¿cómo te sientes? A veces creemos que nosotros como papás conocemos 100% a nuestros hijos y obviamente la cercanía y la convivencia hace que yo conozca ciertas conductas de mis hijos o de mis hijas y que pueda intuir más o menos cómo están. Pero acercarme directamente y preguntarle, oye, ¿cómo te sientes? ¿Qué piensas de esta situación? Que es la primera y la segunda estrategia que les puse. Estar en familia y darles voz a todos, incluso a los más pequeños. Pensamos que el niño chiquito de 3 años que está jugando con una caja en la esquina, a él no le pasa nada y no lo tomamos en cuenta. No, hay que traerlo y preguntarles a todos cómo están. Algunos van a decir que bien, que no tienen ningún problema. Otros van a decir que están angustiados, pero que lo están manejando. Otros van a expresar una angustia, temor, miedos en general y aprovechamos para hablarlo y nos enteramos exactamente de qué es lo que pasa. Y luego, para que no sea un día monótono y una situación monótona, esta estrategia de hacer algo distinto todos los días les da la noción de poder revisar y pensar que la situación ha cambiado. Fíjense, puede ser que incluso de repente esté en la recámara tomando clases en línea, pero ahora le voy a decir, vente hijo a la cocina, aquí vamos a trabajar tú y yo, ahora vente, vamos a hacerlo en el patio, ahorita que está el clima bonito, vámonos al patio, ahí sacamos la laptop y ahí tomas tu clase. Vamos a salir y en cada clase te aprovecho en los 10 minutos que dan de espacio, aprovecho para que te comas el pastelito que te acabo de preparar o el vasito de leche. ¿Cómo te fue? Desconectarme y irle dando novedad a cada día. Entonces vamos a empezar por nosotros, pero también preguntarles a ellos y meter una actividad que sea distinta cada día, para que no les dé la noción de que estoy haciendo lo mismo, porque obviamente si hago lo mismo, la sensación y la percepción es de que el día pasa igual, entonces ya no sé si es lunes o es viernes, porque estoy haciendo lo mismo. Si los viernes era día de irnos al cine, ahorita no lo podemos hacer, pero podemos hacer cine en casa, y entonces podemos seguir la actividad. Entonces, esta creatividad que como papás y también ustedes adolescentes o pequeños que me están viendo, esta creatividad hay que aprovecharla aquí porque la necesitamos. Hacer cosas distintas solos y en compañía de la familia nos da la sensación de que los días sí están pasando y que estamos haciendo algo para cuidarnos, pero también que no caemos en la rutina. Muchísimas gracias. Hay otra pregunta. Si se siente ganas de llorar por todas las tristezas de las demás personas, ¿qué hacer? Esto es todos los días y cada vez más. Mucha tristeza Aquí, alrededor de ella. aquí, Telma, es bien importante, no solamente a la persona que nos hace el favor de hacernos esa pregunta. Todos y todas en algún momento esta angustia la derivamos en llanto o hay tristeza verdadera que la derivamos en llanto. El problema es que la contenemos. Entonces, haz de cuenta que es como a cuentagotas vamos sacando la tristeza. Entonces, entre las gotitas sean más pequeñas, más tardo en sacarla. ¿Por qué? Porque a lo mejor me quiero dar la oportunidad de llorar y digo, no, no voy a llorar porque me ven mis hijos. O alguien me dice en mi casa, no llores. O saco más o menos a cuentagotas el llanto porque me están viendo, porque no es el lugar adecuado. Esa tristeza se hace más grande. Si tengo ganas de llorar, no importa si es un sollozo pequeño o si es un llanto desgarrador, lo saco.
no debe tener razón para llorar. Es decir, a veces buscamos una razón lógica para poder sacar mi llanto y no es así. A veces se puede llorar y sin ni siquiera saber qué me pasa. Eso me permite desahogarme y después revisar si no nada más es el llanto lo que me tiene así, sino a veces puede ser que además de estas ganas de llorar, de repente yo ya no tenga energía para hacer las cosas, haya dejado de comer o esté comiendo mucho, de repente estoy muy irritable o irritado todo el tiempo. Este conjunto de síntomas ya me están dando una relación o una idea de que posiblemente esté cayendo en un problema de ansiedad o depresión. Pero si es la sola angustia y ganas de llorar, necesito abrir la llave para que salga más rápido, para que salga todo y tenga la oportunidad de poder entonces seguir con mis actividades. Si lo saco de repente de a poquito, pues me va a llevar más tiempo, ¿no? Entonces, no necesito una razón para llorar. Si tengo ganas de llorar, tengo que hacerlo. Me doy el espacio. Incluso con los hijos, hay ocasiones en que digo, no quiero que mi hija o mi hijo me vean llorar porque no quiero contagiarlos a ellos del llanto, de la tristeza. Mis hijos y mis hijas me conocen y aunque no llore, saben si estoy triste o no. Entonces hay que decirle, estoy triste, para darle la oportunidad a ellos que un día, si están tristes, se acerquen y me digan, mamá, papá, estoy triste. Si no, también ellos van a estar ocultando sus emociones porque ven que mamá y papá lo hacen. Exacto. ¿Sí? Perfecto. Una pregunta más de Lupita Alvarado. ¿Cómo podemos ayudar a un hijo con el estrés cuando él está viviendo en otra ciudad? Aquí es el contacto social es bien importante. ¿Cómo? A través de cualquier medio. Hay que revisar qué cosas tiene en la ciudad en donde está. Así me imagino que está de intercambio, no se esté viviendo. ¿Qué hay en la ciudad que pueda hacer solo o sola? Y luego el contacto con la familia o personas importantes para él, que nosotros le llamamos en psicología red de apoyo. Esta red de personas que tengo como un desahogo cuando yo me sienta mal. Y entonces hay que hacer estrategias y decirle, a ver, ¿qué hay en la ciudad que te pueda ayudar para descargar esta ansiedad, esta angustia, esta tristeza que tienes? Y hazlo en el lugar en donde estás, porque a lo mejor está en otra ciudad o en otro estado o en otro país en donde el semáforo es diferente o la situación es diferente, pero si no, es aquí conmigo. Y todos los días en las mañanas nos vamos a conectar para platicar y no nada más es por mensaje de texto o de audio, es por videollamada, porque necesitamos ese contacto. Y mira, quiero que veas también, aquí está tu hermano y tu hermana, aquí está tu papá y te vamos a platicar incluso, se puede hacer, hay familias a quien yo les sugiero que se pongan, aunque sea a la distancia, a desayunar juntos. Aunque estén viviendo en otros lados, si pongan la cámara y desayunen como si la persona estuviera ahí. Recuerden que al principio es aceptar esto no significa quedarme resignado sin hacer nada. Es establecer estas estrategias y decirle, oye, aquí estoy. Y no me importa si tienes o no razón en ponerte angustiado, ansioso, inquieto, triste. Háblame. Y yo te voy a hablar también para contarte. Esta red de apoyo que se genera en un momento así como el que estamos viviendo ayuda muchísimo, muchísimo. Muy bien. Ya nuestra última pregunta, porque qué pena que ya estamos aquí abarcando tu No, no espacio. te preocupes. Bien. Marcela Oguchi dice, entonces es normal que el miedo se convierta en enojo. Sí, sí se convierte en enojo. ¿Cuándo se convierte en enojo? Cuando el miedo no lo puedo expresar de forma sana, como ahorita se los dije, cuando no puedo identificar si es real o irreal, y entonces me frustro de no poder manejar el miedo o sacarlo, y entonces me enojo. Pero si ahí yo trabajo el enojo, que puede ser a través de la carta, voy a estar sustituyendo la emoción, y ahí es donde vienen las complicaciones, porque voy a estar trabajando enojo cuando en realidad es miedo. Hay un cuento muy bonito, una historia de Jorge Bucay, me gusta mucho, se les recomiendo, métanse a YouTube o búsquenlo ahí en internet, se llama La tristeza y la furia, que es como a veces intercambio de emociones que hacemos porque nos da mayor seguridad o porque nos enseñaron a hacerlo así. Entonces a veces cambio el miedo por enojo. Si yo trato el enojo pensando que esa es la emoción real, el miedo ahí va a estar dando vueltas. Entonces cada vez que tenga miedo me voy a enojar porque tengo miedo. Entonces aquí es importante, hago la carta de enojo, pero empiezo a hacer conciencia de, a ver, ¿a qué le tengo miedo? Cuando yo identifique a qué le tengo miedo, no por qué tengo miedo, a qué le tengo miedo, entonces identifico si es real o es imaginario. Acuérdate, si es imaginario, tengo que escribirlo y evitar hablar de él. Si es real, tengo que hacer todas las cosas que me lleven a cuidarme y a protegerme de ese miedo real.
No, pues nos estaríamos aquí todo el día, doctor. Es fascinante y tenemos muchísimos comentarios de gratitud. Yo te invito, por favor, en cuanto tengas un espacio, que veas todos los comentarios de todas las personas que están aquí en una gratitud y en una admiración y en una situación de aprendizaje. Estamos encarecidamente agradecidos contigo. Y mira, en nombre de nuestro director te vamos a hacer llegar un reconocimiento. A continuación te lo leo. El Colegio San Patricio otorga el presente reconocimiento al maestro Mario Martín Astorga Olivares por su valiosa participación en la segunda semana de bienestar, compartiendo con nuestra comunidad escolar su conocimiento en el tema estrategias para vivir y sobrevivir en tiempos de COVID. Lo firma nuestro director, el licenciado Muchas Jonathan gracias. Hernández de la Lama, y también te haremos llegar un souvenir para que Muchas recuerdes, te gracias. acuerdes de toda la comunidad que te estima, que te admira, que te Ay, qué estima. amable, qué Y bonito. te vamos a tomar Gracias. la palabra para que por favor nos vengas a ilustrar con más temas de interés. La licenciada Rosario Sapien Martínez es la que nos dice siempre que hay oportunidad para fluir con todos nuestros ponentes, y en verdad nos hacía mucha falta todas las herramientas, todas las estrategias que puntualmente mencionaste. Es realmente lo que nosotros necesitamos para poder hacer unas adecuaciones y apoyar a todos nuestros jóvenes que están también aprendiendo con nuestras conductas. Sí, Muchísimas agradecido contigo, con la comunidad, con las personas que se tomaron el tiempo. Gracias, estoy a la orden para cualquier situación. Les repito mi correo, el de Nárrame tu historia, que tiene que ver con estas dudas. Tengo una página que tiene mi nombre completo, se llama Psicólogo Mario Martín Astorga Olivares, por ahí la van a encontrar rápido. Se me ve la cara así como de pan blanco, entonces fácilmente me van a identificar. Y está mi teléfono, por ahí se los puse, el teléfono de la persona que me ayuda con la agenda para si alguien quiere hacer una cita a través de videollamada o si es una situación complicada, pues bueno, con todas las medidas precautorias en vivo, si es que es necesario hacerlo así. Perfecto, pues ahí está, Comunidad San Patricio, ahí están los datos, queda grabada la conferencia, podemos ahí minuciosamente buscar la tarjeta de nuestro doctor Mario Astorga Olivares, y ya saben, aquí estamos con la Semana de Bienestar. Mañana nos vemos con un excelente video de actividad física, les va a encantar, y aquí los esperamos. Muchísimas gracias, Mario. Gracias, Telma, gracias a todos y a todas. Bye. Bye.